Listo, ya estamos grabando. Y entonces yo empiezo. Sí, Bueno, la presentación. Bueno, pues encantado de estar con ustedes. El primer escalón de esta entrevista, me han dicho, es como una presentación. Yo tengo en mi página web una que me gusta mucho y voy a leerla, es cortica. A ver, yo me llamo Germán Mariño. Nace en Bogotá Germán Mariño en 1948 y tiene un hermano gemelo, educador que sigue creyendo que también debe ser educado. Posee una biblioteca tan grande que hace rato no le cabe en ninguna parte, mucho menos en la cabeza. Miembro fundador de Dimensión Educativa, una ONG privada, pero de secretaria y de mensajero. Escribe sobre todo lo que hace, que no es lo mismo que escribir sobre todo. Ha trabajado en muchos países a punto de llegar a creer que, como dice Bolívar, mi patria es América. Ha trabajado talleres, conferencias, asesorías en tantos lugares de Colombia que se encuentra a punto de convertirse en socio honorario de Avianca, Satena y la Flota Magdalena. Ha colaborado con toda clase de siglas jeroglíficas, desde ANUC, CRIC y CINEP, pasando por CERLAC, SENA, ICBF y DIPRON, hasta la OEI, CEAL y UNICEF. Durante algunos periodos ha sido parte del comité editorial de la revista Educación y Cultura de FECODE, más siglas, y del periódico El Maloca. Forma parte del equipo que ganó el premio UNESCO a la alfabetización. La UNAD le otorgó el reconocimiento de Paulo Freire, tiene 2 matrimonios, 3 hijos y un perro, y aunque ciertamente es un hipocondríaco, también forma parte del Club de los Hipertensos. Bueno, espero que les haya gustado mi presentación. En esa misma página web, que es www.germanmarino.com, hay una autobiografía intelectual, que ya es en serio, para el que la quiera consultar, que es un poco mi trayectoria a través de los distintos paradigmas pues, que he transitado, ¿no? Bueno, entonces ya está el perfil. Entonces empezamos, 1, 2 y 3. Bueno, me han pedido que realice la respuesta a una serie de preguntas muy juiciosamente pensadas sobre diseño, ejecución y evaluación de proyectos sociales. Y bueno, obviamente voy a tratar de dar respuesta a lo solicitado, pero como yo soy poco juicioso, lo voy a hacer de una forma un poco desordenada, o mucho desordenada, que creo que puede resultar, pues, de golpe más ilustrativo para el que ve el video. A ver, hay una pregunta muy interesante que tiene que ver, la pregunta 2 del cuestionario 1, ¿qué diferencias hay entre un proyecto social de uno administrativo o empresarial? A mí me parece clave, porque realmente el signo trágico de los proyectos sociales es el permanecer subsumidos en un marco completamente positivista. Me explico un poco. Se llama positivismo a la manera de proceder en la investigación de las ciencias naturales, de la física o de las tecnologías, y se tiene un culto enorme con gran razón, pues porque es esos procedimientos los que han permitido al hombre llegar a la luna, por ejemplo. Claro, también le ha permitido hacer la bomba atómica, esa es otra cosa. Pero el problema fundamental radica en que se cree, por esa fuerza que cobra
las ciencias positivas, que las ciencias sociales tienen que guiarse por los patrones, por los modelos de las ciencias naturales. Como si a ese peso ya bastante distorsionador no fuera suficiente, nos meten últimamente con el cuento de que las ciencias sociales se tienen que volver imitadoras de los procedimientos gerenciales y administrativos. Entonces ahora ya no se habla de personas, sino de gerentes, por ejemplo. No se habla de participantes, sino de usuarios o de clientes. Una cosa así absolutamente aberrante. Obviamente estos modelos de la ciencia empresarial se sustentan en últimas sobre los presupuestos de la ciencia positiva y se van configurando modelos muy empresariales, pero simultáneamente algunos muy maquillados. El más quizás, o los más sobresalientes, son dos que se mencionan en el cuestionario, que no recuerdo en qué numeral están, y que son el marco lógico y el DOFO. Sí, están en el punto 5 del cuestionario 1, que no son sino una nueva versión del positivismo. A ver, ¿por qué razón un trabajo social, un proyecto social con gente, con personas de carne y hueso, no puede ser metido, no puede ser planeado, no puede ser ejecutado, evaluado, diseñado dentro de los parámetros de la ciencia natural? Pues porque por obvias razones. Por ejemplo, una razón es que no se trabaja con objetos ni con ratones, sino con personas. Pero además, porque los proyectos en las tecnologías y en las ciencias duras son proyectos que tienen una lógica completamente distinta. Por ejemplo, cuando usted va a hacer un puente o cuando va a hacer un edificio como el que están construyendo aquí al lado, usted con un año de anticipación o 2 años de anticipación puede decir cuándo va a poner el tornillo 7538, que obviamente tiene que ser puesto antes del 7537 para dar paso al 7539. Así lo puede saber con mucha antelación y lo tiene que hacer así, y si no lo hace ahí se le cae el edificio. Pero en las ciencias sociales, por Dios, ¿cómo diablos puede uno lograr soñar que esas cosas son posibles y que son deseables? Lo máximo que llega a distanciarse un modelo como marco lógico o un modelo administrativo empresarial de los marcos positivistas es que dicen, bueno, es cierto, en las ciencias sociales las cosas no son lo mismo, pero no importa porque ahí por el camino vamos haciendo contextualizaciones y ajustes. Y eso pues, eso es mentira. Es mentira por una razón. Porque en las ciencias sociales, a medida que usted va caminando, no le cambian solamente algunas circunstancias que eventualmente usted puede ajustar o contextualizar,
sino que le cambian los objetivos mismos. O sea, no es un problema de modificar solamente los procedimientos, sino que a veces tienen que modificar los objetivos. El profesor Federici tenía una imagen muy didáctica para ilustrar mi idea. Él decía que en las ciencias sociales se podían asemejar a las de un obrero de las minas, que tienen unos cascos en la cabeza con una linternita en el casco. Decía, mire, con esa linternita uno puede caminar kilómetros y kilómetros, pero no puede caminar, no puede ver más allá de 2 o 3 metros. O sea, usted no puede ver lo que puede pasar en un año, ni puede ver lo que va a pasar en 1 kilómetro. Usted puede ver 2 o 3 metros. Y a medida que va caminando, usted puede ir viendo más. Pero si no camina, no ve, y la ilusión de poder ver desde el inicio todo el panorama, pues es una falacia. Quiero contar, por ejemplo, un caso recientemente vivido. Estuve con un equipo evaluando un programa de familias con bienestar. Y resulta que este programa pues tenía unos objetivos de cualificar las relaciones intrafamiliares para mejorar la calidad de vida. Y por eso se daba una serie de talleres y de visitas a las casas que estaban programadas. Entonces, por ejemplo, en la visita 7, su objetivo era que reflexionar sobre todos los procesos de cocción y de aseo de la casa. Entonces, a ver, ¿usted tiene la tapa, tiene la caneca con tapa o no? ¿Usted hierve el agua o no? ¿Usted dónde almacena los granos? ¿Hay animales en la cocina? En fin. Y llegaban los profesionales a realizar la tarea número 7 a esas casas, muchas de ellas perdidas en una zona rural o incluso en un barrio popular de lo más pobre entre los pobres, y se encontraban con una señora que ya conocían, habían visitado previamente, y esta señora comenzaban a hablar de las moscas de la cocina o si el perro estaba vacunado, y a los 5 minutos la señora soltaba el llanto. ¿Y qué le pasa a mi señora? No, pues es que mi hija se fue de la casa con su novio ayer, o mi esposo llegó borracho y me pegó una muenda y casi me mata, o cualquier desgracia al interior de la familia. Mi hijo recayó nuevamente en la drogadicción, o lo cogieron y está detenido porque estaba vendiendo droga. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este trabajador, que puede ser un trabajador social, un psicólogo, un sociólogo, que estaba en ese proyecto que menciono, pues no se podía poner a hablar de las moscas, que era lo que tenía planeado, sino tenía que ponerse a oír la señora sobre su drama, y con sus elementos buenos, regulares o malos, tratar de consolarla y de darle algunas orientaciones y alguna ayuda. En algunos casos era tan grave que, por ejemplo, tenía que darle una ruta de atención, ¿no? Si había habido un abuso sexual por parte del padrastro a la niña, pues esto ya era un problema de palabras mayores, que eventualmente pues pasaba por un defensor de familia y no sé, por la policía. Pero en otros casos era simplemente escucharla y darle abrazarla y darle un consejo, pues, ¿no? Resulta que cuando nosotros fuimos a hacer la evaluación, encontramos que entre 34.000 familias que atendió el programa, con 600 y pico de profesionales, más o menos entre un 40 y 60% de las veces que se hacían visitas, se encontraban con esta situación. Lo que uno dice es que aquí cambiaron los objetivos del programa. ¿Qué moscas ni qué caneca de basura? Aquí hay que diseñar un programa donde
se haga atención en crisis en un porcentaje significativo de veces. Eso debe formar parte del programa, de los objetivos del programa, de los tiempos del programa. Se le cambió el objetivo, no totalmente, pero en gran medida. El ejemplo ilustra cómo la realidad, cuando ese minero de la anécdota alumbró esa situación, cuando caminó y llegó hasta la casa perdida en el barrio de Extramuros o en la zona rural, cuando alumbró ese recodo, se dio cuenta de que el objetivo de su trabajo era distinto. Bueno, ahí podemos cortar. Entonces, una de las preguntas que insisto, que me perdonen, no estoy siguiendo en forma lineal, pues habla siempre de la planeación y de si la ejecución se logró hacer como se había planeado. Bueno, yo lo que digo es que usted puede planear algo y ejecutarlo tal cual como lo planeó. Que le toca hacer unos pequeños ajustes, bien. Un ajuste como que, por ejemplo, lo que usted tenía planeado para una sesión de media hora le gasta 1 o 45 minutos, porque la gente no llega todo el tiempo, porque hubo una pelea de perros ahí, entonces hubo que destrabarlos, bueno, cualquier cosa. Pero el enredo es complicado, es decir, insisto que si nosotros seguimos con la lógica que nos impone la mirada positiva, y que si vamos a evaluar en términos de que si se cumplió lo que se planeó, si se puso el tornillo 5338 o no, pues nos quedamos muy cortos en las ciencias sociales, en los proyectos sociales. Miren, sigo con el mismo programa, porque es una cosa relativamente reciente, hace unos 6 meses lo terminamos. Uno de los objetivos de ese programa era disminuir la violencia intrafamiliar. Y entonces se hacían una serie de talleres y de visitas donde se mostraba pues todas las implicaciones del castigo físico a los niños, ¿sí? Y se mostraba muy bien. Por ejemplo, se partía de que a usted cómo la castigaban cuando era chiquita y qué efectos tuvo ese castigo. Pues sí, en los sectores populares y en todos los sectores los castigos hace 40 años eran brutales, era con la escoba, con lo que encontrara, ¿no? Y entonces la gente cuenta, rememora y dice, no, eso me traumatizó, en fin. No siempre, ¿no? Mucha gente dice, no, pues si no me hubieran dado palo, yo no sería una persona de bien. O sea, es ambigua la situación. Pero bueno, se hace una crítica y además se dan alternativas para que no se castigue, por ejemplo, físicamente. Se dice, bueno, ¿por qué usted no habla con la persona? Escucha qué fue lo que pasó y argumenta por qué no debe volver a hacer eso. Por ejemplo, en términos de que un chino llega y en lugar de ponerse a hacer la tarea, se va a jugar fútbol. Entonces trae una serie de problemas en la escuela, en fin. Bueno, pues nosotros llegábamos y encontrábamos que efectivamente, por lo menos en el momento en que nosotros visitábamos para hacer la evaluación a la familia y conversábamos con el niño, con la mamá, pues al muchachito ya no se le estaban dando castigos físicos, ya no se le daban coscorrones, ya no se le daban nalgadas, ya no le pegaban con el fuete, ¿sí? Y entonces uno podría decir, uy, qué bueno, ya lo que se planeó era que no hubiera castigos físicos, pero la cosa es complicada. Uno hacía una entrevista en profundidad
a la familia o conversaba largo con los profesionales, comenzaba a detectar que ese castigo físico se había suprimido, pero al costo de un efecto perverso, porque se había modificado, por ejemplo, el castigo físico por el castigo simbólico. Entonces, no, yo ya no le pego físicamente, pero digo, si tú no me obedeces, yo ya no te voy a querer. Eso sí es más fregado. Yo prefiero que me peguen un coscorrón, ¿sí?, a que me dejen de querer. Si estamos hablando de un niño de 7 años o de 5 años, esto se vuelve una bomba. Entonces uno decía, ¿pero qué estamos haciendo? Estamos enredando la pita. O sea, estamos por cumplir lo que hemos planeado, estamos generando un remedio para la enfermedad. Entonces, el criterio de escepticismo que nos pone la mesa y que sin ninguna criticidad retoma, por ejemplo, el marco lógico, es mortal, ¿sí? De ahí que uno no puede cansarse de hacer una crítica a ese fantasma que está presente en o en muchos de los trabajos y de los proyectos sociales, y que lo maquillan y lo camuflan, con diferentes disfraces, con diferentes modas, pero que en el fondo sigue siendo que la vida social se puede regular como se condiciona un ratón en un laberinto de Skinner o como se construye un puente, ¿sí? Eso es muy complicado. Entonces creo que podemos ya parar. Ahora, yo he criticado un poco los modelos, estoy diciendo un poco qué no se debe hacer y por qué no se debe hacer. O sea, tenemos que cambiar nuestros referentes conceptuales. No podemos seguir apegados a una epistemología y a una axiomática, evidentemente, de las ciencias positivas. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, la investigación cualitativa, por ejemplo, nos brinda muchas sugerencias. Por decir algo, lo primero que yo tengo que hacer, yo hago mi plan, yo quiero conseguir tal cosa, puedo hacerlo, diseño, planifico. Pero lo primero que yo tengo que llegar a hacer es a conversar con la gente. Yo debo poner en mi plan que lo primero que tengo que hacer es conversar con la gente. Claro, el ideal es que antes de hacer el proyecto yo haya conversado con la gente y tenga un reconocimiento mínimo de esa comunidad. Pero si no se da por en circunstancias, pues lo primero que yo tengo que entrar es a conversar con la gente. Tengo que hacer de alguna manera como una especie de etnografía de esa comunidad. Saber cuáles son sus creencias, cuáles son sus imaginarios, pero además, no solamente a nivel mental, sino también a nivel real. ¿En qué contexto, en qué circunstancias concretas vive esa comunidad o esas personas con las que yo voy o estoy trabajando? Eso es lo primero. Esa ubicación que me da esa etnografía y esa contextualización es la que me sirve a mí para decir, lo que yo había planeado que iba a hacer, pues sí se puede o no se puede, porque aquí la cosa es complicada. Por ejemplo, en una comunidad campesina, dentro de estos programas que están de moda, que es mejorar la calidad de vida de la familia, se
proponía hervir el agua, por ejemplo. Se proponía también saber si las personas tenían anemia o no tenían anemia, o sea, si estaban desnutridas o no. Con hervir el agua, eso es mortal, porque también se da el efecto perverso. Usted hace que se hierva el agua y eso mejora pues la salud, pero el problema es que ¿quién recoge la leña para el fogón? Pues es la mujer, y la leña no se recoge al frente de la casa, tiene que emplear entre ida y vuelta más o menos 40 minutos, una hora. O sea, usted está mejorando la calidad de vida de la familia y está desmejorando la calidad de vida de la mujer, porque el hombre no se va a recoger leña, o porque no puede por el trabajo, o simplemente porque culturalmente esa es una tarea femenina. Bueno, pero el ejemplo para más cercano a esta segunda parte es el ejemplo de usted lleva un aparatico, pincha el dedo, saca una muestra de sangre y el aparatico le dice si usted está bien o mal de los glóbulos blancos o rojos, yo no sé. O sea, si es anémico o no es anémico. Y entonces yo vi en programas, me tocó verlo a nutricionistas con magíster diciendo, mire mi señora, usted y su hijo están desnutridos, tienen anemia. Lo que tienen que hacer es comer hígado. Bueno, pero nunca se preguntaba esta nutricionista si, primero, si la persona tenía acceso al hígado, si le gustaba o no le gustaba, si lo sabía preparar o no, si tenía plata para comprarlo, y si lo compraba, si lo podía almacenar porque en una nevera para no tener que comérselo todo el tiempo, en fin. No, porque ahí no había nevera y no había luz. Entonces, ¿usted qué hacía? Entonces ahí viene el segundo aspecto. Usted no solamente tiene que reconocer las circunstancias concretas, por ejemplo, en gustos por la comida, en hábitos alimenticios, sino también en condiciones concretas como el dinero, el acceso, en fin. Tiene que conocerlo, sino que tiene que además entrar a negociar qué tanto de lo que usted ha planeado en términos de que la desnutrición se puede mejorar a partir de cierto tipo de comidas que tienen alto contenido de vitamina C, por ejemplo, se puede en esas circunstancias concretas llevar a cabo o no. Usted lo puede planear desde el papel, pero el problema del hígado en esa comunidad en particular puede ser simplemente un exabrupto, ¿sí? Entonces hay que hacer una etnografía para reconocer la mentalidad, hay que hacer una contextualización física, social, y después hay que hacer una negociación para que de golpe se coma algo que enfrente la desnutrición, pero que sea viable, que sea posible, que sea pertinente conseguir. No sé, por ejemplo, yo no soy ningún experto en dietas, pero digamos la lenteja tiene algo de vitamina no sé qué, y la lenteja se come mucho allá, y si usted puede aumentar la dosificación de la lenteja, o puede meter otro grano, como el frijol, por ejemplo, que es asequible económicamente, en fin, que esa comunidad come solamente una vez a la semana, no como los países que comen desayuno, almuerzo y comida. Si usted aumenta la dosis de frijoles, puede minimizar, no acabar el problema de la desnutrición, ¿sí? O sea, también existen formas que ha desarrollado las ciencias sociales, que están muy cerca de
los enfoques etnográficos, por decir algo, o sea, acerca de la antropología, de la sociología, que permiten hacer cosas sensatas, que permiten hacer proyectos sociales, pero que lo hacen con la idea de que el proyecto social es distinto a un proyecto de un puente y que todos están dispuestos a modificar los objetivos sobre la marcha, o que están dispuestos, o que tienen claro que el requisito es un reconocimiento de la cultura del otro y que a partir de esa cultura usted tiene que no solamente ajustar, sino modificar, cambiar, adecuar lo que se había propuesto. Existe esa posibilidad. Entonces yo creo que ya con esto terminamos.